Hola, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy les traigo la idea de un cubrebocas con filtro y recomendaciones de los materiales a utilizar para potenciar su protección. Si te interesa, continúa viendo este video. Vamos a empezar haciendo nuestro patrón y es importante saber cómo hacerlo para que tu cubrebocas quede personalizado y a medida. Pero también lo voy a dejar disponible en la página para que lo puedas descargar. Empiezo doblando una hoja por mitad y esto me va a ayudar a centrar mi patrón y a usar la línea del centro. La primera medida necesaria es la que sacamos midiendo de la punta de la nariz hasta la parte donde llegará la mascarilla o cubrebocas. Para mi cara son 14 centímetros y marco la línea. La siguiente medida es la que tomamos desde la parte superior de donde está nuestra oreja hasta donde llega el hueso de la quijada. Y vamos a dejar ancha esta parte porque al final haremos una pinza para ajustar mejor la mascarilla. Mi medida es 11 centímetros y de la línea central donde está la punta de mi nariz hacia abajo son 8 centímetros y 3 centímetros arriba de la línea. Ahora con esas medidas base vamos a hacer un rectángulo. Ya con el rectángulo listo voy a marcar las medidas para que ustedes las vean y se vayan ubicando. Como mencionaba, es importante saber hacer los patrones porque las caras son distintas, con diferentes formas y tamaños, y lo ideal es que la mascarilla te ajuste bien. Como quiero que la mascarilla cubra un poco más abajo de la barbilla, voy a agregarle 2 centímetros en la parte de abajo. Para darle la forma a la parte de la nariz vamos a meter 1.5 centímetros en la línea de los 14 centímetros. Y vamos a marcar 5 centímetros hacia arriba. Ahora voy a formar un arco de ese punto hacia la base para darle una forma más anatómica. Y ya podemos hacer el triangulito de la nariz. Para la parte de abajo de la mascarilla, mi medida del punto de mi nariz hacia mi barbilla son 10 centímetros. Pero para poder darle un ángulo a la mascarilla, esa medida se debe encontrar en una parte del patrón con la medida que va desde mi barbilla hasta la parte de atrás de la mascarilla, que en mi caso son 12 centímetros. Voy a marcar los 12 centímetros primero. Ya que marqué los 12 centímetros, voy a unir el punto de arriba con ese punto y ahí están mis 10 centímetros. Aquí ya corté el patrón y como pueden ver le di una forma curveada en la parte de enfrente y aquí podemos ver el ángulo en la parte de abajo. Y como mencioné, más adelante vamos a hacer una pinza de 2 centímetros para marcar aún más la forma de la mascarilla o cubrebocas. Para la tela voy a utilizar una que es 100% algodón, porque es más suave y gentil con la piel, pero el algodón solo aporta protección contra polvo, ya que al ser un tejido tiene porosidad y no brinda protección para partículas más pequeñas. Para brindarte una mayor protección, tu cubrebocas va a necesitar tener una capa de polipropileno, que es el material que se utiliza para la creación de mascarillas de uso médico. Pero al no poder encontrar mascarillas de este material por ningún lado, en este cubrebocas vamos a utilizar pellón como capa extra para mayor protección. Y es que el pellón es un material similar al polipropileno. Ambos son polímeros que no tienen tejidos, o sea, están hechos en una sola capa, lo cual les da una característica impermeable, limitando la entrada y salida de partículas. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar nuestros patrones a la tela. Recuerda que antes de pasar el patrón a la tela es mejor checar en tu carita hermosa si cubre las porciones adecuadas para eliminar cualquier margen de error. Ya que checaste que tu patrón esté correctamente, vamos a poner doble la tela y vamos a cortar 2 piezas. En la parte del centro vamos a tratar de dejar lo mínimo de tela para que cuando unamos esas partes con las costuras no quede muy tosco o muy grueso. Para las demás partes sí vamos a dejar 1 centímetro de separación para la costura. Vamos a cortar 4 piezas en total y 2 van a tener 2 centímetros menos de largo.
Lo que hice fue doblar el patrón 2 centímetros hacia adentro y así cortarlo. Estas dos piezas van a ir más cortas porque al momento de unirlas con las otras dos nos va a dar la oportunidad de crear un bolsillo en caso de que queramos poner un filtro especial por dentro o un cubrebocas médico para extra protección. Como les mencionaba antes, vamos a utilizar pellón para darle una capa extra a nuestro cubrebocas y este pellón tiene un adhesivo que al plancharlo va a hacer que se quede pegadito a nuestra tela. La parte del pellón con el adhesivo debe ir pegado a la parte del revés de la tela, o sea, la parte que no tiene los dibujos en colores vivos. Acomodamos cada una de las piezas y con ayuda de alfileres vamos a mantenerlos en su lugar, vamos a cortar y después planchar. Aquí ya tenemos cada una de las piezas listas. Como podemos ver, el pellón quedó muy bien pegado. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a costurar y la primera costura que vamos a hacer es la costura frontal del cubrebocas. Como mencioné, vamos a dejarlo bien pegadito a la orilla para que no nos quede mucha tela en esa parte. También vamos a hacer las orillas alrededor, como hacemos en otros proyectos, para que no se deshilen. Aquí ya están ambas partes juntas y como podemos ver, primero hice una orilla decorativa y ya después me fui bien pegadita con la costura recta. Ahora la pasamos al derecho y podemos ver que ya el cubrebocas empieza a tomar forma. Y por eso les menciono que es imperativo que dejemos poquita tela en esa parte para que nos quede delgadito, porque es la parte que pega con nuestra nariz y nuestra boca y puede resultar incómodo si dejamos extra tela en esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la orilla todo alrededor de esta pieza y vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras dos piezas. Aquí ya tenemos las dos piezas del cubrebocas listas y antes de unirlas entre sí vamos a hacer los dobladillos a los costados. Me voy a ayudar con alfileres para mantener la posición de cada uno y voy a ir checando entre sí para mantener la simetría. Ya que fijé la posición de todos los dobladillos con los alfileres, ahora lo único que voy a hacer es una costura recta sencilla. Ya con los dobladillos terminados, ahora sí es momento de unir ambas partes del cubrebocas. Y lo que voy a hacer es poner el derecho de la tela en la parte de en medio. Y voy a centrar muy bien ambas partes. Con ayuda de alfileres voy a mantener la posición para que no se esté moviendo a la hora de costurar. Así va a quedar acomodado y vamos a hacer unas costuras rectas en los extremos y cuando lo pasemos al derecho va a haber la posibilidad de tener un bolsillo en esta parte en caso de que quieras meterle un filtro extra. En la costura de la parte superior voy a dejar un poquito de más espacio que en la parte de abajo porque lo que quiero hacer es meterle un alambre para darle forma a la mascarilla. Aquí ya terminé las costuras y como les mencionaba, en la parte superior le voy a meter un alambrito, por eso dejé la parte mucho más gruesa que la parte de abajo, porque lo que voy a hacer es una especie de bolsillo en esta parte para mantener el alambre adentro. Para el alambre estoy utilizando un alambre delgado que es para bisutería, es fácil de manipular y dar forma. Pero pues ya sabes que esto es una idea y puedes omitir este paso. Aquí yo ya tengo mi alambre a la medida. Ya le di vuelta a las puntitas para que no se esté enterrando y que no se esté saliendo de la mascarilla. Ahora lo que voy a hacer es meterlo en ese canalito que quedó entre las telas. Y como mencionaba, con ayuda de la máquina voy a hacer una orillita bien pegadita a ese alambre para hacer una especie de bolsillo y que no se esté moviendo. Ya que costuremos el alambre en su lugar, ahora sí podemos voltear el cubrebocas al derecho. Aquí podemos ver que ya el cubrebocas ya tiene forma, ya está casi terminado. Ahora lo siguiente es poner los elásticos y hacer la pinza.
Para los elásticos puedes utilizar el elástico de tu preferencia. En mi caso yo voy a utilizar este elástico delgado porque ya hice otras mascarillas con el elástico plano y no las siento tan cómodas. Entonces voy a utilizar este hilo que se ajusta mejor. Y voy a marcar los puntos donde van los elásticos, que son estas partes donde quedó el doblez de la tela al unir las dos partes del cubrebocas. Me ayudo con los alfileres para marcar la posición y también voy a hacer mi pinza de 2 centímetros. Aquí ya marqué la posición donde va a ir mi pinza y también donde van a ir mis elásticos y ya podemos ver que el cubrebocas empieza a tomar forma. Como mencionaba, yo voy a utilizar este elástico delgadito porque siento que se ajusta mucho mejor a la cuenca de la oreja. Porque ya hice también otras mascarillas con este elástico, pero al ser plano siento que es un poquito incómodo. Pero pues esto ya es opcional y pues tú puedes utilizar los materiales que tengas a la mano. Para darle más fuerza al elástico corté 3 tiras en cada lado y estas miden 16 centímetros y les hice un nudo dejando 1 centímetro extra en cada extremo. De esta manera le doy mucho más fuerza a esa parte y aquí ya lo acomodé en mi pieza y lo que voy a hacer es una costura recta para unir todas las partes de los extremos de los elásticos y también mi pinza. Así es como queda ya el cubrebocas listo con todas sus partes. Aquí ya tiene sus elásticos y también le hice una costura hacia adentro en la parte de la pinza para darle más forma. Y la pinza solamente va en la parte de enfrente precisamente para dar espacio en la parte de atrás para el bolsillo. Aquí podemos ver las costuras rectas que hice para unir los elásticos y para darle más fuerza. Y así es como queda. Así es como queda también la parte del bolsillo donde podemos poner un filtro especial o meter una mascarilla para darle más protección a este cubrebocas. También tiene su alambre que le da mucho más forma. Y aquí tengo otra que hice anteriormente y como les mencionaba utilicé elástico del plano y pues no queda tan cómodo. Esta es exactamente igual con su bolsillo y también tiene su alambrito. Así es como queda el resultado final del proyecto de hoy y ahora vamos a ver qué tal luce puesto. Este ha sido todo el video por hoy. Si te gustó este proyecto no olvides darle me gusta y compartir con tus amigos porque nos ayudas muchísimo. Espero que te sea de utilidad este video y recuerda que es solo una idea. Y si te gustó este modelo puedes descargar el patrón en la página del blog de Carameli. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.